Salud TV. En el segmento de pediatría tenemos la participación del Dr. Gerson Ramírez Ramos, pediatra, quien se especializa en recién nacidos durante el parto, control del crecimiento y desarrollo, administración de vacunas, atención del niño enfermo y hospitalización, y todo lo relacionado con la niñez y adolescencia. Le surtimos su receta con medicamentos a muy bajo costo, laboratorio clínico, y para su mejor comodidad, atendemos a pacientes afiliados al seguro EPSS, ubicados en la Clínica Medisur, en Cuarta Avenida 6-115, Zona 2, Cantón Victoria de Malacatán, San Marcos. Reserva tu cita al 4044-3055 y 4726-4301. Dr. Gerson Ramírez Ramos, pediatra. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Salud TV, viendo temas importantes para la salud de sus niños. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante importante, que es leucemias. La leucemia es un problema, por decirlo así, en palabras sencillas, ¿va? ¿Qué es la leucemia? La leucemia es un cáncer de la sangre. Y eso es, en pocas palabras, un cáncer que está en la sangre. Normalmente la edad más afectada son la edad pediátrica, ¿va? Niños menores de 14, menores de 15 años. Y en los adultos mayores, ¿va? Que son las edades más afectadas por esta enfermedad. Adultos mayores y los niños. Vamos a hablar primero, para que me entiendan un poquito, los componentes de la sangre. La sangre está compuesta principalmente de tres componentes, tres tipos de células, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Esos son los tres tipos de células más importantes de la sangre. Los glóbulos rojos, como todos sabemos, son las células encargadas de transporte de oxígeno. Son las que llevan el oxígeno desde los pulmones hasta todo el resto del cuerpo. Esa es la función importante. Las plaquetas, que son pequeñas celulitas que nos van a ayudar a que la sangre coagule, para que no sangremos. Así cuando hacemos algún esfuerzo, algún golpe, alguna herida, rápido, en unos minutos la sangre para. Entonces esa es la función de las plaquetas, evitar el sangrado. Y las otras células, que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células encargadas de nuestras defensas, como quien dice, son los encargados de defendernos de cualquier tipo de enfermedad, ya sea virus, bacterias, hongos y todo lo que conocemos. Entonces es bien importante las células, los glóbulos blancos, para defendernos. A veces existe un poquito de confusión. Muchas mamás les explican y todo, y a veces se preocupan porque dicen: es que mi hijo tiene más glóbulos blancos que rojos y que no sé qué, y entonces a veces confunden un poquito esas cosas, ¿no? Que el glóbulos rojos, glóbulos blancos y esas dos tipos de células, a veces hay un poquito de confusión, pero normalmente a veces uno de médico dice: mire, tiene muy altos los glóbulos rojos o muy altos los glóbulos blancos, perdón. Esto no significa que el niño tenga leucemia, porque debido a que cuando un niño tiene una infección, los glóbulos blancos normalmente van a aumentar porque son nuestras defensas. Entonces lo que hace el cuerpo es producir más glóbulos blancos para que nos defiendan de esa infección. Pero no precisamente esto significa que el niño tenga leucemia, no, eso no es así. Entonces, porque realmente, para que nos entiendan, la leucemia el grupo de células, o sea, las células que van a estar afectadas con cáncer en el tipo de leucemia, van a ser más los glóbulos blancos, aunque en general va a afectar los tres tipos de células. Para hablar un poquito de epidemiología, ¿verdad? Este problema es muy frecuente y muy importante en todo el mundo. Diariamente se diagnostican varios casos de leucemia. Diario entran niños a tratamiento con quimioterapia. Muchos niños se hacen el diagnóstico a diario. Lo bueno es que en la actualidad ya la leucemia es una enfermedad curable o tratable, ¿verdad? Que más o menos tiene aproximadamente un 80% de curación. No como antes, ¿verdad? Que alguien que decía que tenía leucemia era sinónimo de decir se va a morir, porque no había una cura. Entonces actualmente la tecnología, los medicamentos y todos los adelantos que han hecho ya no es tan preocupante, porque sí, más o menos un 80% de estos pacientes se van a curar. Entonces es bastante importante tener en cuenta esto, ¿va? Siempre y cuando, como siempre lo hemos mencionado, consultarlo a tiempo, porque si uno consulta muy tarde, esta enfermedad avanza más y causa mayores daños y alteraciones a todos los órganos involucrados, y entonces esto también va a ser más difícil el tratamiento.
Para hablar específicamente de leucemias hay 4 tipos importantes, que son las leucemias mieloides agudas, mieloides crónicas, las linfocíticas agudas y las linfocíticas crónicas, que son las 4 más importantes. Que tal vez más adelante en otros programas vamos a hablar específicamente de cada una de ellas, ya que son temas demasiado largos. Otra cosa, para que ustedes sepan más o menos por qué se produce la leucemia, o sea, qué la produce, qué causa esto, cuál es el factor que causa este tipo de cáncer en la sangre. Para que me entiendan, donde va a estar el inicio de este cáncer es en la médula ósea, ya que la médula ósea es la encargada de formar todas estas células que ya les expliqué. La médula ósea está dentro de nuestros huesos, la mayoría de nuestros huesos, por ejemplo los huesos largos, el fémur, el húmero, las caderas y todos estos huesos van a estar llenos de un material rojizo. Esa es la médula ósea. De ahí nacen todas estas nuestras células. Entonces el daño principal o el primer factor importante donde va a estar el daño va a ser a nivel de esta médula ósea. Ahí va a estar el origen del cáncer. ¿Por qué? Van a ser muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores muy importantes es la herencia. Por eso es que en familias donde han habido pacientes con leucemia es muy importante tener a estos niños o a los nietos o a las siguientes generaciones bien vigilados, porque en pacientes que tienen, o sea, en niños que tienen antecedentes de familiares que hayan fallecido por leucemia o que hayan sido tratados por leucemia, el riesgo es mucho mayor. Entonces viene mucho el factor herencia. Luego, dentro de los factores que puede provocar o producir la leucemia está la exposición a algunos químicos, por ejemplo el benceno, insecticidas, herbicidas, pesticidas, la radiación, algunos medicamentos, algunas infecciones virales como el herpes, ¿verdad? Entonces todo esto puede llegar a afectar o a alterar las células que dan origen a todas nuestras defensas y a los glóbulos rojos, y esto va a causar cáncer y vamos a empezar a producir glóbulos blancos en mal estado, alterados, que se van a reproducir a mucha velocidad. Por eso es que inicialmente en las leucemias podemos encontrar que los glóbulos blancos están súper alterados, están bien altos. Posteriormente esto puede disminuir, vea que va a disminuir la producción. Luego vamos a ver que en los pacientes con leucemia vamos a encontrar, dentro de los que son los síntomas, va a haber anemia, porque los glóbulos rojos van a empezar a destruirse y a producir cada vez menos y menos y menos, y vamos a entrar a anemia. Entonces van a ser niños que tienen anemia, alteraciones de las plaquetas, van a sangrar, les salen puntitos rojos en el cuerpo, morados, así sin ninguna explicación, sangrados en las encías. También, como las defensas van a estar alteradas, nuestros glóbulos blancos o los glóbulos blancos del niño van a estar alterados, este niño va a padecer mucho de infecciones, va a haber mucho con fiebre, neumonías, diarreas, y va a tener muchas infecciones a cada poco porque sus defensas están bajas. Luego vamos a ver a niños que le crecen los ganglios, esos los ganglios linfáticos aquí atrás del cuello, atrás de los oídos, aquí en las axilas, en la ingle y en varias partes del cuerpo van a empezar a crecer los ganglios. Otra cosa que vamos a tener debido a todos estos síntomas es que el niño va a estar pálido, débil, fatigado por la anemia. Le va a crecer el hígado. A la hora que uno examina al niño, tiene el hígado grande, tiene el vaso grande. Vamos a palpar los ganglios y un montón de síntomas importantes. Obviamente todos estos síntomas que yo les expliqué no son síntomas específicos de leucemia, ya que a veces hemos visto a niños que normalmente tienen los ganglios linfáticos del cuello agrandados, pero de una manera normal, porque eso es el único hallazgo. No tienen anemia, no tienen infecciones, no tienen alteración de plaquetas, su hígado y todo lo demás está normal. Entonces no todos los niños que tengan ganglios en el cuello van a tener leucemia. Otra cosa, los otros síntomas, por ejemplo fiebre, anemia, debilidad y todo esto también no son síntomas específicos de la leucemia, entonces solo son síntomas que nos hacen sospechar. Por eso es que cuando hay niños donde ustedes tengan antecedentes de leucemia en la familia y ustedes ven que empieza con palidez, debilidad, se ponen pálidos, empiezan ya con infecciones, fiebres a repetición, entonces hay que consultar a tiempo para hacer el diagnóstico, ya que si nosotros detectamos la leucemia en una etapa aguda así temprana, el tratamiento va a ser más corto y con más posibilidades de curarse. Entonces es importante.
Para el diagnóstico realmente son exámenes de sangre que se hacen. Hay que ver una hematología al principio para ver cuántos glóbulos blancos tenemos, glóbulos rojos, las plaquetas, hacer otros exámenes, por ejemplo una médula ósea, un frote periférico, que es un examen de sangre para ver el tipo de células que tenemos y cómo están, para hacer realmente un buen diagnóstico. Podemos hacer ultrasonidos, radiografías y un montón de exámenes que, dependiendo de cada caso, vamos a ir viendo qué síntomas tiene para ver qué otros exámenes necesita y poder llegar a un buen diagnóstico e iniciar el tratamiento a temprana edad. El tratamiento, pues dentro de los tratamientos hay quimioterapia, que son medicamentos, radioterapia, que es radiación, y inmunoterapia, que también son otros tipos de tratamiento más especializados que se pueden usar en niños para curar la leucemia. Dentro de los consejos útiles tal vez sería, más que todo en niños o en mujeres embarazadas, desde que están embarazadas, evitar el contacto frecuente con insecticidas, con herbicidas, y si van a usar esto, pues con mascarillas, con guantes, con el equipo adecuado. Vaya que aquí, más que todo aquí en la costa, he visto mucho uso de este tipo de insecticidas y herbicidas así, sin mascarilla, incluso personas sin camisa, en camiseta, sin guantes, y entonces esto causa que estos pacientes van a estar muy expuestos a estos químicos. Entonces usar o el manejo de los químicos tiene que ser con todas las medidas de seguridad, no exponerse mucho a radiación. Por eso es que a veces muchas mamás o pacientes, cuando tienen algún golpecito o algo, luego piden rayos X, y no es nada más de decir, yo quiero mi radiografía y me la voy a ir a tomar. No, la radiación, la radiografía, una radiografía, todo lo que es rayos X, causa radiación en el cuerpo, y muchas veces pacientes que ya están predispuestos, una simple radiografía, la radiación que esto produce, podría en algún momento dado llegar a provocar leucemias. Entonces no estoy diciendo que todos los pacientes que se tomen rayos X van a tener esto, pero si es uno de los factores de riesgo importantes, entonces cuando uno necesita una radiografía, que sea realmente una urgencia o realmente esté indicado, y no es nada más de estarse tomando rayos X por molestar, ¿verdad? Más que todo a los niños, que son los que están en crecimiento. Entonces son los consejos que tal vez les daría, y consultar a tiempo. Cualquier síntoma, molestias, consultar a tiempo. Y para recordarles que estamos a su disposición, y para cualquier consulta médica en Clínicas Medisur, en la calle del Colegio Benson, donde gustosamente podremos atenderles. Que pasen buen día. Salud TV. En el segmento de pediatría tuvimos la participación del Dr. Gerson Ramírez Ramos, pediatra, quien se especializa en recién nacidos durante el parto, control del crecimiento y desarrollo, administración de vacunas, atención del niño enfermo y hospitalización, y todo lo relacionado con la niñez y adolescencia. Le surtimos su receta con medicamentos a muy bajo costo, laboratorio clínico, y para su mejor comodidad, atendemos a pacientes afiliados al seguro EPSS, ubicados en la Clínica Medisur, en Cuarta Avenida 6-115, Zona 2, Cantón Victoria de Malacatán, San Marcos. Reserva tu cita al 4044-3055 y 4726-4301. Dr. Gerson Ramírez Ramos, pediatra.